Aleluya, no hay nada más. Servirle a Dios. Yo decía ahorita en la X que nosotros le servimos a Dios y ese gozo del Señor siempre está en nosotros. He visto gente que le sirven a Dios y tienen años sirviéndole a Dios y no parecen cristianos. Usted lo ve como amargado, aburrido, con cara de guanajo. Y tú dices, ¿pero por qué? O sea, nosotros podemos tener batalla, podemos tener lucha, pero cuando tú descubres que Dios está en ti, sabes que el que está en ti es mayor que está en el mundo. Y saber que la Biblia dice que para Dios todo es posible. Y que Él irá delante de ti, enderezará lugares torcidos. Es decir, que tú te levantas, siempre va a venir un pensamiento de derrota que va a querer como anidarse, pero tú lo reprendes y tú te levantas, te sacudes y tú dices, pero venga, ¿por a quién yo le sirvo? Si Dios está en mí, Dios es más grande que mi enfermedad, Dios es más grande que mi dolor, Dios es más grande que mis errores. Por eso que dice que Él cubre multitud de errores, multitud de pecados. O sea, Cristo no cubre una parte de ti, cubre todo. Cubre tu mayor error, Él está cubierto por Él. Qué bueno que dice que Él nos libra de todas nuestras angustias. Levanta tu mano así, dile gracias, Señor, porque tú me libras de todo, aún de aquella cosa que tú desconoces. Hoy hay personas todavía lindas que están sin luz, increíble, pero en los lugares que se llaman de que bolsillo, ¿no? Hemos aprendido muchísima terminología, hemos aprendido de bolsillo, hemos aprendido de el pájaro que entró en una de la subestación y se fue la luz, los anglares, y así un sinnúmero de cosas que acontecen en esa esfera de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero hay todavía lugares sin luz. Y yo quiero hablar de eso. Pero quiero hablar de cristianos sin luz. Y es triste por demás. Porque mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 5. Yo creo que usted esté atento a esta palabra. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 5. La Nueva Traducción Viviente dice: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Diga conmigo: la luz brilla en la oscuridad. Y diga: y la oscuridad jamás podrá apagarla. La luz brilla en la oscuridad. Y yo quiero hablarte de esa ausencia de luz. Y si hay ausencia de luz, es porque hay rasgos de oscuridad en tu vida. Rasgos de oscuridad. Y más allá de la oscuridad de la oscuridad de una ausencia de luz, aquella oscuridad que sin darnos cuenta, la Biblia dice que cuando la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y separó las aguas de la tierra, separó la luz de las tinieblas. Y yo tengo que identificar en mi vida si hay áreas oscuras. ¿Y cuáles son áreas oscuras? Y usted dirá, ¿cómo en un cristiano puede ver área oscura? Judas nos puede hablar mucho de este principio. Porque, y esto traigo a colación, porque hay cristianos que tal vez dicen, ¿cómo es que el pastor, cómo es que el hermano que oró no pudo ver esta área oscura? Mire, Jesús no tenía unción, Él era la unción. Él era la unción. Él no tenía amor, Él es el amor. Es una fuente inagotable de amor. Y Judas caminó con Jesús 3 años, mirando milagros, mirando levantar a la hija de Jairo, sacar a Lázaro luego de 4 días. Vio a Jesús caminar sobre el agua. Vio a Jesús dormir en una tormenta. Vio a Jesús multiplicar los panes y los peces. Pero aún viendo todas las señales, había un área oscura en él. Y Satanás va a buscar esa área oscura en tu vida. Por eso que la Biblia dice: no dé lugar al diablo. ¿Y qué es lo que el enemigo anda buscando? Esa área oscura. Esa área oscura.
esa área oscura es donde él puede implantar sus mentiras para que tú no puedas vivir esa luz que debe existir en ti. Pablo dice: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Si Cristo vive en mí, Él es esa luz que la Biblia dice que cuando la tierra, dice que el pueblo que andaba en tiniebla, una luz resplandeció. Había una oscuridad. ¿Por qué había oscuridad? Porque había 400 años de silencio de Dios. Y en esos 400 años el mundo estaba en un caos. Esa sociedad vivía en un caos de oscuridad. No era un caos de oscuridad por problemas económicos. El mayor caos no es lo económico, es el caos espiritual. Lo vemos en Haití. Usted sabe que Haití es el país más pobre en Latinoamérica, al lado de nosotros, al lado de Puerto Rico, al lado de República Dominicana. ¿Y qué hace que sea tan pobre? ¿Qué hace que nadie quiere meterle mano? Que aún las Naciones Unidas se reúnen para buscar la manera de enviar militares, de hacer algo. Pero ¿qué hay en Haití? Yo creo que esa oscuridad tiene que ver hacia dónde acudimos. A veces propagamos esa oscuridad que está, no sé si te acuerdas de una película de Marvel, de Spider-Man, de un Spider-Man, Peter Parker, caminaba lo más bien en la película de Spider-Man, y de repente se encontró con algo negro, como algo que se le pegó, y se convertía, el uniforme de él, que era rojo, se convertía en oscuro. Y entonces él hacía cosas que no se supone que hiciera. Comenzaba a humillar a la novia, ¿cómo se llama ella? Mary Jane, santazo. Hoy estamos de Marvel. Hoy es domingo de película. Hoy no es familia, hoy es de película. Y ya, ¿sabe qué? Él hacía cosas que jamás pensó que quería hacer. Hizo mucho daño. Destruyó muchas personas. Inclusive quien se quedó después con el traje fue porque él le hizo daño. Por la manera en cómo él le hablaba, por la manera en cómo él le habló, porque tenía un rasgo de oscuridad. Fue hasta el médico y decía, y cómo salía con el ruido de la campana, salía esa oscuridad. Yo creo que Dios quiere implantar su luz en ti para que esas áreas oscuras que no te permiten ver a Dios, que no te permiten, tal vez oscuridad es por una amargura que ha llevado por mucho tiempo, por un rencor, por un error que no ha podido superar en la vida, y sin darte cuenta esa área está oscura, se ha convertido en un bolsillo que por más que llegue la luz a tu vida, hay una parte que está oscura. Judas tenía una parte oscura. Miró a Jesús aún partir el pan, dar el vino, y alguien nos pudiera preguntar cómo Jesús, que los demonios miraban a Jesús y le decían: ¿qué tienes conmigo, hijo de David? Todavía, hijo del Altísimo, todavía no es tu tiempo. Y Jesús, Eduardo, ¿por qué no reprendió a Judas? Porque la Biblia dice que en aquel lugar Satanás entró en Judas. Pero ¿cómo entró? Había un área oscura. Satanás anda buscando esas áreas oscuras en tu vida para él entrar, para robarte el gozo, para robarte la vida. Esa parte oscura es la que, sin darte cuenta, autoalimenta con pensamiento de derrota, con pensamiento de dolor, quedándote en eso que viviste. Te has visto que hay gente que le gusta maximizar su dolor. Tú les preguntas cómo está, bajan la cabeza y comienzan a llorar aquí. No ha sido fácil. Han sido, ¿y cuánto tiempo? Ya tengo 10 años en este problema. Y yo no quiero minimizar lo que tú pudiste vivir, pero ¿sabe qué? Llorando lo único que va a hacer es fundirte, no va a hacer nada. Ahora, caminando, aunque tengas que llorar y puedas sacudirte las lágrimas, y caminando, el más largo trayecto se da con un primer paso. Y llorando, quedándote en la casa, justificando, lo que va a proporcionar es una oscuridad en tu vida, que es donde el enemigo va a entrar. Por eso que Pablo dice: no dé lugar al diablo. Y Jesús pudo haber reprendido a Judas ahí en el momento. ¿Por qué no lo reprendió?
Esa es la pregunta que yo le quiero hacer a ustedes. ¿Por qué no reprendió a Judas? ¿No era más fácil decir, diablo, te ordeno que salga de Judas ahora? ¿Sabe por qué no podía? Porque cuando hay una área oscura en tu vida, solo tú eres responsable de decirle a Dios, quita esto. Solo tú y yo somos los responsables. Dios es un caballero. La Biblia dice en Juan 10:10 que vino el enemigo a matar, hurtar y destruir. El enemigo no vino a tocar tu puerta para entrar por una parte para dejarte igual, vino a destruirte. Él destruye. Jesús es un caballero. Él toca la puerta y Él te dice, allá hay un área oscura, hay un bolsillo en tu vida. Tal vez ese bolsillo se provocó donde nosotros estábamos, era como un bolsillo. Antes de María, a nosotros siempre se iba la luz, los vecinos del frente con luz. Con Gilma, con María duramos hasta 6 meses. Y luego que arreglaron esa luz, increíble, el día de Fiona, a las 3 horas a mí me llegó la luz. Increíble, porque lo que era un bolsillo parece que arreglaron el problema. Pero ¿cuántos de ustedes, por nosotros, porque esta palabra nada más no es para ti, también es para mí? Ahorita Ernesto decía en la X que nosotros estamos los domingos para recargar la batería de las personas. No, estamos para recargar la batería de todo. Porque todos nos acercamos en una semana que se puede convertir en un bolsillo en tu vida, en una oscuridad que sin darte cuenta, por ahí está el enemigo. Jesús pudo haber reprendido al diablo. Es más, mire, hay gente, si la gente pudiera entender, y yo hablaba esto con Josué, y lo hablaba con mi esposa, y me dio risa porque el pastor José Luis Navajo estuvo hablando el miércoles y él dijo esta palabra. Y yo le decía a mi esposa amigo, yo le decía, mire, nosotros no nos podemos sorprender si alguien está en la iglesia y sigue atado. Que alguien esté atado no significa que no hay visión para libertar a una persona. No. Porque Jesús pudo haber reprendido a Judas. Y no estoy hablando de Jesús Mulero, no estoy hablando de Jesús Hernández, de Jesús Cash Luna. Estoy hablando de Jesucristo. Estoy hablando del Creador. Y Jesús no reprendió a Judas. Eso es falta de poder en Jesús. ¿Perdió el poder Jesús? Pero ya él pudo haber reprendido a Judas. Ahora, le voy a preguntar algo. El cielo, que es lo más idéntico a la iglesia, lo único que le falta a la iglesia es la autoridad. Y esto decía abajo. ¿Quién era el pastor en el cielo? Dios. ¿Quién era el pastor en el cielo? Dios. ¿Y por qué Satanás dividió el cielo con una tercera parte de ángeles que se convirtieron en demonios? Por la autoridad de Dios. ¿Y qué pasó ahí? Pero si tú eres el pastor, chico, ¿cómo tú vas a dejar que se te divida la iglesia? Que se te fue una tercera parte. Porque donde hay oscuridad, Dios puede libertar. Dios te puede llevar la luz. Pero tú tienes que hacer unas cosas. Hay gente como yo le estoy pidiendo ayer que cuando termine de los desganches, vaya a casa. Hay una querella que yo puse por un desganche de un palo que está atrás. Y lo he llamado hasta representante amigo. He llamado a cuanta gente usted no se imagina. Porque el de la vecina de al lado ya el palo está a mitad. Se partió el de la vecina. Y el cable está tirado en el patio. Una señora mayor. Y esa querella hay todos los días, Dios mío, un desganche, vengan, corran, vengan a esto. Esa es mi responsabilidad. Jay, que trabaja con Luma, Jay, yo no le puedo decir a él, si yo no le digo a él que haga el desganche, él no va a saber. Pues Dios sabe. Bartimeo, Jesús le dijo, ¿qué tú quieres? ¿Y qué le digo? Yo quiero devolver la vista. Yo tengo que expresarle a Dios lo que yo quiero. Si yo quiero vivir en oscuridad, voy a vivir en la oscuridad. Por eso es que la Biblia dice que la luz brilla en la oscuridad. ¿Por qué Judas vende a Jesús?
¿Por qué Judas planificó vender a Jesús? Había un área oscura en su vida. Había un bolsillo. Había luz alrededor. Pedro en un momento dado creó un bolsillo. Y le digo a Jesús, no vaya a Jerusalén. Vino con el ay bendito. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué no pone la mirada en las cosas de Dios y no en la de los hombres? Había un bolsillo en Pedro, un área oscura. ¿Qué hizo Pedro? Luego de aquella encuentro con Jesús, luego de aquella pesca, Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? 3 veces. Y a lo último le dice, apacienta mis ovejas. Luego de aquella confrontación de Jesús en aquel lugar, ya no había un área oscura en la vida de Pedro. Y ahora Pedro, en vez de negar a maestro, cuando todos se reunieron y vieron las cosas que Pedro, en el primer mensaje, más de 3,000 personas se convirtieron y comenzaron a idolatrar a Pedro. Y Pedro dice, no, la gloria es de aquel que llevaron a la cruz, porque ya no hay un área oscura en su vida. Mientras hayan bolsillos en tu vida de oscuridad, ese espacio, y yo no sé si tú has visto que hay gente que construyen casas donde no tienen que construir, y son tremenditos también. Personas que se meten en una montaña y se apropian y construyen una casa ahí en esa montaña. Entonces, para llevarle luz ahí, eso es un proyecto también. Y a veces, dile al que está, ¿dónde estás construyendo tu vida? Tú no puedes esperar que Dios ponga su luz cuando tu construcción está fuera de Dios. ¿Cómo tú construyes? ¿Cuáles son tus decisiones? ¿Cómo tú construyes tu vida? ¿Cómo tú construyes? ¿Cuáles son las personas que tú escoges en la vida? ¿Cuáles son Yo me reuní con un pelotero y él tenía un problema de situaciones de escoger la mujer, y era un lío lo que tenía. Y Dios me dio la sabiduría de hablarle en béisbol. Y yo le dije, brother, tú en esos juegos de Grandes Ligas, cuando tú coges el bate, tú no te has visto a veces que tú le diste una bola que no debiste patearla. Y él ni sabía lo que yo le estaba hablando. Me dice, oye, es verdad, mano, a veces yo le doy hasta riguayo, ¿para qué le batí esa bola, chico? Y ahí que se poncharon. Y yo, pasé en la vida. Se trata de escoger. Tú escoges el lanzamiento, para poncharte o para botarla. Tú escoges. Entonces a veces escogemos una vida fuera de Dios y lo que hacemos es crear bolsillo en nuestra vida de oscuridad. De oscuridad. Hermano, nosotros podemos predicar aquí la palabra de Dios. Podemos predicar la palabra de Dios. Podemos cantar, podemos adorar a Dios. Pero si hay áreas oscuras en tu vida, hasta que tú no las lleves al Señor, siempre va a vivir en una esclavitud. Va a vivir en oscuridad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas personas nos hemos encontrado? Dicen, es que no soy libre, y oramos por la persona. Los otros días compartí en una iglesia de un pastor que cuando yo me convertí, yo lo buscaba a él y él me buscaba al principio, pero luego lo buscaba yo a él. Él era uno de los hermanos, no era pastor, éramos hermanos en Cristo. Pastor Jacobo Díaz. Y yo lo buscaba. Le enseñaba a tocar güira, a hacer cosas. Y yo comencé desde temprano de una vez. Ya yo era el líder de evangelismo, era el director de la música. Y él estaba ahí. Y compartíamos y le decíamos, wow, Jacobo, ¿te acuerdas? Y yo creo que también Elizabeth se va a acordar porque era parte de esa historia. Entonces, ¿tú te acuerdas que siempre había una persona que estaba endemoniada y un borrachito? Siempre. ¿No? ¿Tú te acuerdas que se caía al piso, hacía 1000 moriquetas, y eso en todo lo culto era el Padre Nuestro de cada día? El mismo. Caía al suelo. Y tú, sal. Y ya parecíamos los cazafantasmas. ¿Sabe qué? Esa mujer todavía está atada al lesbianismo. ¿Sabe por qué nunca fue libre? Porque no se trata del predicador ni del que ora.
se trata de las personas. Yo tenía un perrito, a mí me prestaron no me lo prestaron, me pidieron que cuidara porque esta persona se mudó a un apartamento y no le querían perro. Y él me dijo, tú me puedes cuidar el perro en lo que yo me mudo a la casa. En mi apartamento no me lo permiten. Y me llevo el perro de él, un Shih-Tzu, mucho pelo, hermosísimo. Billy, se llamaba Billy, bonito, el pelo hacia abajo. Chiqui. Estos estaban chiquitos, mira, ¿se acuerda? Y Pastor Carlos, Chiqui estaba ahí. Y Chiqui tenía un pelo tan hermoso, pero eso era un lío. A Chiqui había que bañarlo, después pasarle blower. Yo no aprendí a pasarme blower a mí. Y yo a Chiqui le tenía que dar blower para darle forma al pelo. Yo te llamaba David. Chicos, este perro me está, yo te voy a meter en asume, porque este perro lo que come tú no lo estás trayendo. Yo te estoy cuidando un perro, estoy dándote el blower, el mantenimiento. Pero este era increíble. Mira, Jay, yo lavaba el perro, lo lavaba, le pasaba el blower, y a los 5 minutos cuando lo soltaba, después que duraba ¿sabes lo que hacía el tipo? Se tiraba en el lodo, en el patio, y se revolcaba en el lodo y se ensuciaba de nuevo. ¿El problema era el que le daba el blower? No. ¿Cuál era el problema? El perro. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos hoy en día? De personas atadas porque viven en oscuridad. Viven en oscuridad. Claro. Viven en oscuridad. Entonces viven en oscuridad y dice, yo quiero que Dios me bendiga. Dios no puede bendecir la oscuridad. Porque si bendice la oscuridad se va a propagar. Y lo que va a hacer es que se va a intensificar. Dios quiere que tu luz brille. La oscuridad no puede apagar tu luz. No permita que una situación en tu vida del pasado apague tu luz. No lo permita. Sé honesta, sé honesto con Dios. Dile a Dios, esta área en mi vida está oscura. Está oscura. Esto está oscuro. Porque eso no se lo dicen a las personas. Las personas son expertos en decir, yo quiero que usted ore por mí y me liberte. ¿Quién es que liberta? Jesús. ¿Quién es que liberta? Jesús. Cada vida que entre por esa puerta tiene que experimentar libertad. ¿Por qué? Porque aquí está la presencia de Dios. Porque tú y yo estamos aquí. Cuando nos vamos, esto es un simple local de 4 paredes. ¿Cuántos dicen amén? Pero Rafael, ¿qué es lo que hace luz? Que las personas sigan viviendo atados al pasado. Los porcillos que tienen. Oscuridad. Judas, Jesús no lo reprendió. ¿Para qué voy a reprender algo que ya tiene un bolsillo de oscuridad? Ya es imposible. Cuando alguien está empeñado a hacer lo incorrecto, lo va a hacer por más que tú se lo digas. ¿Viste? Cuando tú dices no lo hagas, y lo hacen como quieran. Pedro, un bolsillo de oscuridad. Los hijos de Seba, había un bolsillo de oscuridad. Conocían de Pablo, conocían de Jesús, pero lo conocían de oída. Dios quiere que este 2022 tú no esperes que termine para entregarle al Señor esa área de tu vida, ese bolsillo que está ahí, que es el que el enemigo utiliza para poner sus mentiras, para poner sus medias verdades. Siempre he dicho que los secretos lastiman muchas veces más que una verdad. Y a veces ese secreto que tú guardas de aquellas cosas que tú viviste pero no las quieres decir, se convierte en una oscuridad en ese bolsillo. Y tienes que llamar a Jay a un desganche, porque para resolver eso hay que hacer un desganche, hay que hacer esto, hay que traer cable, hay que traerle cable nuevo por otro lado, porque estás en un bolsillo y te va a llegar la luz en todos lados menos en tu vida.
Y tú vas a estar en la iglesia y todo el mundo pompeado, gozándose. Y tú vas a estar apagado como con una luz oscura, en oscuridad. En la iglesia donde yo me congregaba, en Dorado, Guarisco, estando a pie, Dios me puso a congregarme en Dorado, caminando, en Pon, todos los cultos, imagínese usted. Ya el que me llevaba me miraba tan mal a veces, santazo, pero a mí no me importaba, iba porque Dios me llevaba. Sí, los primeros días me llevaba bien contento, después decía, miraba el reloj, de Guarisco a Puerto Nuevo, y había uno que siempre lo único que miraba era demonio. Siempre, hermano. Bueno, una vez agarró a mi esposa y le dijo que tenía unos montritos y era por un arete que tenía. Y yo, wow. Y ese muchacho lo único que veía era demonio. Él iba a la iglesia a ver demonio. ¿Sabe que ese muchacho se apartó y se convirtió en uno de los brujos en Manatí? Gracias a Dios ya es libre. No sé ahora si volvió. Esperen el Señor, porque después prediqué en la iglesia, el reconciliado, que haya cambiado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el que busca, halla. Y si tú viniste a buscar a Dios, vas a encontrar a Dios. Pero si viniste a buscar oscuridad, vas a encontrar oscuridad. ¿Usted cree que el enemigo no está operando en los aires mientras usted y yo estamos aquí? Mientras yo predico, él opera en los aires. No él, porque él no es omnisciente, no omnipresente. Envía demonios. Y los demonios lo único que hacen es se sujetan a donde hay oscuridad. Si en tu vida hay un área oscura, por ahí entra. Por ahí entra. Si en tu vida hay algo, problema de lujuria, esa parte es por donde el enemigo entra. Por eso que Pablo dice que no andemos no con aquellas personas que están en el mundo en esa condición, sino en aquellos que llamándose cristianos todavía viven en esa conducta. Dios dice, mi luz en ti nadie la podrá apagar. Dile a la persona que está detrás de ti, no deje que tu luz se apague. Dile, no deje que la oscuridad apague tu luz. Esa oscuridad no podrá apagar. Esa oscuridad no podrá apagarla, no podrá apagarla, no podrá apagarla, no podrá apagarla, no podrá apagarla. Anímate, aplaude, levanta tu mano, dile al Señor, aquí hay un bolsillo, aquí hay un bolsillo, aquí hay un bolsillo en mi mente. En mi mente hay una mentira del enemigo que me dice que no puedo ser libre, que no me puedo levantar, que no puedo cambiar, que no puedo ser transformada, que no puedo tener una relación estable. ¿Sabe cuántas personas dicen, yo no puedo tener una relación estable porque todos los hombres son iguales? Ah, pues te casaste con un chino. Bueno, nada más los chinos que son iguales. No todos los hombres son iguales. No todos. A mí me... ¿Todos los dominicanos? Sí. ¿Y tú viniste en Yola? No, no todos los dominicanos venimos en Yola. No, venimos en un avión. Pero es que tú eres blanquito. No, no todos los dominicanos son morenos, negros. Lo generalizamos todo. El Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué pasa en ese corazón? Hay área oscura. Hermano, miren, en esa área oscura, por eso que Jesús, ¿qué le dijo Jesús a Judas? Lo que vas a hacer, hazlo. Jay, ¿no era más fácil reprender a Judas? ¿No era más fácil reprender al diablo en el cielo y no dejar que divida una tercera parte? O más allá. El jardín del Edén, ¿dónde hay más unción? ¿Aquí o en el jardín del Edén? El jardín del Edén es tan terrible que hasta lo cerraron. Porque lo que había ahí no era Dios a través del pastor Carlos hablándote por la palabra, a través de Silvia cantando, no, era Dios person to person hablando con Adán. Adán, ¿con qué lo cuando? Dime, mi hermano, ¿qué es lo que? Y Adán aquí jugando un poquito con la vaca. Era una conversación amena lo que tenían. ¿Y quién estaba moviéndose por ahí? ¿Quién? Pero entonces yo me pregunto,
Pero Dios, si tú eres el que tiene la unción, tú tienes el poder, ¿por qué la serpiente tenía a Satanás adentro? Donde hay un área oscura siempre tiene acceso al enemigo. Por eso Dios separó la tiniebla de la luz. Póngase de pie. Hoy Dios quiere separar esas áreas oscuras de tu vida. Hoy Dios quiere separar esa área oscura. Hoy Dios quiere separar esa área.